Imagina un parque temático tenebroso, con castillos góticos, con Drácula, con historias, con montañas rusas y con todo un escenario completamente de película. Sí, es esto lo que se va a construir aquí en Rumanía. Bienvenidos a todos y sí, vamos a hablar del famoso proyecto mega archi gigante y enorme proyecto de Drácula Land, un parque temático solamente destinado a los amantes de Drácula. Y sí, no podría ser de otra manera, ya que viviendo aquí en Rumanía hace tanto tiempo y viendo absolutamente cómo todos las personas a las que le digo que vivo en Rumanía, lo primero que me dicen es Drácula, Drácula, Drácula. Ojo, también me dicen Nadia Comaneci y Hashi, pero en primer lugar me dicen Drácula, Drácula, Drácula y Drácula. ¿Y cómo esto no se hizo antes, me pregunto yo? Porque es algo muy conocido a nivel mundial y a que los rumanos que me ven, les guste o no, lamentablemente, su país es conocido principalmente por este fenómeno de Bram Stoker que lo llevó a la fama internacional. Así que no podía ser de otra manera que este megaproyecto, mega archi y proyecto enormemente exuberante y ostentoso desde absolutamente todos los puntos de vista, se esté construyendo aquí en Rumanía y hoy ya es un hecho real. Así que en este video vamos a explicarle un poco a la gente sobre qué se trata este archiproyecto de las mejores fuentes. De fuentes, por supuesto, que saben absolutamente todo. No Wikipedia, no ChatGPT, sino de fuentes que tienen realmente la posta. Así que, ¿qué es este famoso Drácula Land? Drácula Land es un parque temático enorme, destinado, sí, a los amantes de Drácula. La idea es hacer un mega resort, no solo con parque temático, sino también con hoteles, con entretenimientos, con parque de diversiones, con montañas rusas, con restaurantes, gastronomías y absolutamente todo lo que requiere una persona para venir a sumergirse a las tierras de Drácula, a Rumanía, en una experiencia completamente inolvidable. Estamos hablando de un proyecto que probablemente sea a nivel de Disneyland, de Universal Studios o algo así de magnitudes realmente inconmensurables. Está planeado como un proyecto muy grande y uno de los más grandes de Europa y uno de los más ostentosos también a nivel mundial. En números se estima que tiene que tener aproximadamente una inversión de más de 1 millón de euros. Más de 1 billón de euros, no millón, billón de euros. De un predio de 160.000 hectáreas y más de 3 millones de personas, de visitantes al año. Esto claramente le daría a Rumanía un boom a nivel europeo, una empujadita de subida, un subidón a nivel turístico. Por supuesto, ya Rumanía es turístico y esto ¿por qué se armó? Se armó porque el punto turístico de Rumanía, number one, el nivel 1, es el castillo de Drácula, el famoso castillo de Bran, así se llama, que es lo que atrae millones de visitantes europeos y de todos los otros lugares del mundo hasta ahora. Entonces este proyecto más que nada fue pensado para incentivar al turismo. ¿Y de qué se trata esto? Primero, ¿dónde va a estar ubicado este proyecto? ¿En qué parte? Como todos sabemos que la gran escenario famoso Drácula nació en Transilvania y todo ocurre en Transilvania. Lamento desilusionarnos, pero este lugar no va a ser en Transilvania. El país de Rumanía se divide en diferentes regiones y Transilvania obviamente es la región en donde todo lo que está ligado a Drácula acontece, ya sea Sigilloara, la casa de Drácula, donde nació supuestamente Vlad Tepes, Drácula, y también el castillo de Bran está ubicado en la famosa región de Transilvania. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Rumanía un aeropuerto, el mayor número de visitantes llegan a Bucarest, y Bucarest está en la otra parte del país, y Transilvania está para el otro lado. Así que lamentablemente este parque temático enorme no está pensado para que sea en Transilvania, casualmente por una cuestión de infraestructura, porque la mayor cantidad de vuelos no llegaría a Transilvania, sino que llegaría a Bucarest. Así que estamos hablando de que este parque temático va a estar en la región de Prahova, una región a 15-20 minutos del aeropuerto internacional de Bucarest, casualmente para poder facilitarle la llegada absolutamente a todo el mundo y que las llegadas internacionales lluevan los aviones. Si bien el parque temático está dividido en
6 grandes zonas, es decir, que tienen diferentes tipos de atracciones y cada una de ellas ofrece diferentes experiencias al visitante. La primera zona y la más importante es el Castillo de Drácula, claramente. Para este tipo de atracciones y esta zona se esperan que se construyan montañas rusas muy buenas, altas y también diferentes zonas de entretenimiento en las cuales son narradas para que puedas sumergirte directamente en la época de... La zona número 2 está pensada como una zona que se llama Transilvania, sí, el escenario propiamente dicho, en donde realmente ocurren los hechos ligados a Vlad Tepes. Y en este escenario de Transilvania lo que te propone este parque temático es una experiencia de bosques oscuros, criaturas sobrenaturales y todo lo experiencia cultural ligado a Rumanía. También de leyendas rumanas. La idea es más montañas rusas, efectos especiales, un estilo gótico oscuro para darle a esta región de Transilvania. Sin embargo, para los que conocen, la región de Transilvania está muy lejos de ser oscura. Es una de las regiones más lindas del país y que enamora sí o sí a cualquier visitante. Si vos ya viniste acá a Rumanía y conociste Transilvania, déjame que pensás de esta zona en comentarios. En mi punto de vista particular, es una de las zonas más bonitas del país y que tiene más para ofrecer. Así que muy lejos de todo lo oscuro. Pero bien, volvamos ahora a sumergirnos en este mega proyecto de parque temático de Drácula. La zona número 3 está pensada para una zona familiar. Se llamaría Family Kingdom y es una zona en donde se contempla mucho más, se deja de lado todo lo tenebroso, lo oscuro y se contempla mucho más la recreación con niños y se agregan muchísimas más atracciones para que los niños sean parte también de esta historia y no sea solo una cosa de terror. Así que si estás pensando en venir con niños, también este lugar tiene un sitio para ellos. La zona número 4, estamos hablando de Londres victoriano. Es una zona más que nada pensada en un lugar, es una zona inspirada y pensada en la época de Bram Stoker. Estamos hablando de callecitas empedradas, de una ciudad montada al estilo londinense y de todo un escenario que te transportaría directamente al lugar donde nació Bram Stoker. Calles antiguas, misterios, persecuciones y juegos interactivos para esta área. La zona número 5, estamos hablando de una zona medio carnavalesca, es decir, se llama New Orleans, la zona de Nuevo Orleans, y esta zona de Nueva Orleans, más que nada, está pensada de una zona más de música, de relax, de entretenimiento, un lugar donde también podrían llevarse a cabo varios recitales a futuro, pero también con un tinte oscuro, pero menos tenebroso que las zonas anteriormente. Y la zona número 6 es un distrito nocturno. Esta zona sí está pensada solo y exclusivamente para los adultos, no niños aquí, así que es una zona más que nada pensada con experiencias solamente para adultos, oscuras, un poco de terror suave y de experiencias nocturnas de la mano. Así que se estima en total de más de 40 atracciones en todo este parque. Shows, espectáculos, juegos interactivos, misterio, recorridas, diversión, montañas rusas, gastronomía. Así que estamos hablando de que todo esto es muchísimo más que solamente un mero parque temático. 3 grandes hoteles pensados. El primero de ellos se llama Drácula Grand Hotel y este es un hotel pensado de 4 estrellas. Así que ahí vas a tener absolutamente todo para pasarlo increíble y llevar no solo la experiencia de ver todo el tema de Drácula, sino también de estar en un muy buen hotel. Y obviamente ambientado al estilo draculiano. Después tenemos el segundo hotel que se llama Drácula Family y este es un hotel más que nada pensado para las familias, con niños, con no solo para adultos, sino también con juegos interactivos y piletas para los niños y un sector especial para que ellos también puedan entretenerse, quizás mientras los grandes viven una experiencia más de terror. Y también tenés en tercer lugar un hotel mucho más económico que se llama Drácula Inn, que es la parte económica de todo este mega lujoso resort, en donde es un hotel donde sea más alcanzable con un valor más económico, sin tanto lujo, pero brindar simplemente las comodidades básicas para que los visitantes puedan estar y disfrutar esta experiencia al máximo. Por otro lado, esto no queda acá, no, sino que además de todo el parque temático con las 6 zonas, los 3 hoteles también van a ser un parque acuático. Sí, el parque de agua es una de las atracciones más divertidas para todas las personas y para todas las familias. Entonces, la idea de este megaproyecto contempla la construcción de un parque temático, pero de agua, una especie de un aquapark, así por decirlo. La idea es que tengan más de 30 atracciones acuáticas y una de las piscinas más grandes también a nivel europeo. Nada que envidiarle a ninguno de otros parques. También van a tener una zona de motopark y entretenimiento para aquellos amantes de karting, motos,
para que puedan también hacer un poquito de rally. Y por otro lado hay otra zona completamente destinada a arena y eventos. Esta zona va a ser una especie de recital donde se puedan hacer muchas actividades, no solo para las personas que estén en Drácula Land, sino también es una zona pensada a futuro para que algunas bandas musicales a nivel internacional y europeo puedan venir y realizar sus conciertos ahí. Es decir, un estadio multifuncional que tendría la capacidad inicial de 22.500 personas para dar un show a todo lujo y a todo trapo. No nos olvidemos de la gastronomía y las compras. Por supuesto que va a tener un polo gastronómico de la hostia y se espera también una zona destinada a todo lo que es shopping mall, por supuesto, ambientada a todos los souvenirs, no solo de Rumanía, sino más bien de Drácula, Bram Stoker, Transilvania y todo lo que tenga que ver alrededor de esta novela. El centro comercial piensa ser de lujo y contemplar 70 marcas, entretenimientos no solo de día, sino también de noche y un horario bastante amplio para que todos puedan ir a gastar dinero y dejar su día de shopping. También hay un centro tecnológico, un espacio de innovación tecnológica y un mundo virtual en el cual te puedes sumergir. Lo más importante de esto es que cada una de estas zonas piensa dar mucho trabajo a la gente de acá de Rumanía. Así que si este proyecto llega a hacerse realidad 100%, la buena noticia es que sería un megaproyecto no solo a nivel turístico, sino también ayudaría mucho a Rumanía desde el punto de vista económico, turístico, pero también local. Porque estamos hablando de un mega proyecto a lo que daría muchísimos puestos de trabajo a todas las personas que están en la zona. Así que los rumanos que están afuera del país, eso es una buena noticia para que vuelvan a su país a conocer este Drácula Land y también, ¿no? ¿Por qué no? A buscarse un puestito de trabajo acá en casa. Estamos hablando de una inversión 100% privada, en el cual el gobierno de Rumanía no tiene ninguna injerencia desde el punto de vista económico y de inversión. Estamos hablando de un grupo de empresarios que se juntaron y dijeron, che, tenemos esta idea, lo queremos hacer, y la inversión al momento de que se conoce es completamente privada. ¿Cuándo se va a abrir este mega super parque? Bueno, el proyecto está listo, la construcción completamente inicial y afirmativamente va a comenzar en este 2026. El proyecto de manera ambiciosamente planea abrir sus puertas a los visitantes en el 2027, inicios de ese año. Por supuesto que todo se verá en la marcha momento a momento porque estamos hablando de un megaproyecto que requiere muchísimas cosas para la construcción, no es solo una construcción rápida ya. Así que veremos cuándo abre la puerta a todos nosotros y a todo el turismo internacional que está tan ansioso por conocer estos lugares. Hoteles, gastronomía, cuentos, paisajes, entretenimientos, montañas rusas. ¿Qué más nos podría faltar? Hasta parque temático tiene, hasta shopping mall. Así que contame vos, si sos rumano, ¿qué opinas de este megaproyecto? ¿Te interesaría? ¿Irías? ¿O te parece algo que no está de acuerdo con este momento del país? Si sos extranjero, contame si te entusiasma algo así, si te entusiasma tanto la historia de Drácula como al resto del turismo internacional y si irías o no a este parque temático. Yo por mi cuenta, desde el lado que vivo en Rumanía, tengo obligación de contarles absolutamente todo lo que se está diciendo en estas tierras sobre este gran y mega proyecto. Así que espero que te haya gustado mi video informativo. Déjame un comentario y contame tu parecer sobre este proyecto inicialmente. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y un beso enorme desde aquí, desde tierras de Drácula, desde Rumanía. Papá, le revedere.